Inicio dando las gracias a la Subdirección Nacional de Atención Primaria de Salud, el Programa Materno Fetal, por conducto del doctor Epifanio, por la invitación a este seminario para la prevención de muertes maternas y perinatales. Pues me corresponde, como primer tema del seminario, exponerles sobre la relevancia de los indicadores de Robson. Inicio pues describiéndoles los hallazgos de estudios publicados en la revista JAMA hace ya casi 10 años, en el que se describe que tasas de cesárea superiores al 20% no se observaba que reducen la mortalidad materna ni perinatal. Esto en contraposición a lo que describía la Organización Mundial de la Salud en el año 85, que sugería que los países buscaran tasas de cesáreas metas o ideales de un 10 al 15%. Entonces se observó en estos estudios publicados y luego reproducidos en otras revistas que tasas superiores al 20% no reducen la tasa de mortalidad, no reducen el riesgo de mortalidad materna ni perinatal. El aumento de la tasa de cesárea, como todos conocemos, es una problemática, a nivel global, con el observado aumento desproporcionado en la tasa de cesárea, como se describió en el año 2000 en la publicación de la revista The Lancet. En varias regiones del mundo ha habido un aumento de la tasa de cesáreas, siendo América Latina y el Caribe la región donde se ha observado el mayor aumento de esta tasa de cesáreas. Hay países como Venezuela, República Dominicana, con tasas promedio superiores al promedio de la región. En Panamá, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, para el 2022 se produjeron 73.456 nacimientos vivos, de los cuales fueron mediante cesárea un 26.789, lo que representaba una tasa nacional de un 36.5%, eso para el 2022. Pero ya en el 2011, 2013 se registraban tasas de cesáreas nacionales hasta de un 27.7%, obviamente con un aumento de más o menos 10 puntos porcentuales en estos últimos 10 años. Es por eso que la OMS pues invita a todos los países a establecer estrategias para reducir la tasa de cesáreas y ya no buscar tasas ideales o tasas metas de un 10 a 15%, sino que cada región, cada país, pues busque tasas que sean acordes a las necesidades de salud materna y perinatal. La evaluación que se recomienda hacer de las tasas de cesárea, pues incluye comparar las tasas locales con las recomendadas por las OMS. Ya les hablé que hablan de que cada región, cada país establezca sus tasas ideales que se asocien a sus recomendaciones y que estas tasas necesarias se analicen mediante los grupos o criterios de Robson. Se busquen las causas del aumento de la cesárea y que se establezcan estrategias en busca de la reducción de esa tasa de cesárea y se evalúe pues la efectividad de esas estrategias. En cuanto a los criterios de Robson, pues como les menciono, es una clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud, en la que se permite identificar los grupos de riesgo, aquellos que tienen mayor riesgo de terminar en cesárea, que se analice la contribución de cada uno de esos grupos de pacientes a la tasa global de la cesárea. Permite también comparar la tasa de cesárea entre instituciones y entre países. Y bueno, lo que se busca es implementar medidas de reducción de dicha tasa de cesáreas. Es lo que resumo en estos puntos. Entonces, es lo que prevé la OMS al momento de que sugiere o publica esta clasificación de Robson. Básicamente lo que se trata es de estudiar los factores de riesgo asociados al aumento de la tasa de cesáreas e implementar estrategias que busquen la reducción de la misma. Entonces, básicamente, la clasificación de Robson se basa en que todas las pacientes que acuden a una instancia o unidad hospitalaria para su parto sea clasificada en 10 grupos.
10 grupos que se describen en el manual de procedimientos de la OMS como mutuamente excluyentes y que la clasificación es inclusiva, es decir, que todas las pacientes que llegan a la unidad hospitalaria o a la unidad de atención hospitalaria pueden ser clasificadas en uno de esos 10 grupos, en solo uno de esos 10 grupos. Y la clasificación es inclusiva, o sea que incluye a todas las pacientes, ninguna queda excluida de ninguno de esos dos grupos. Entonces, la clasificación enrola o clasifica o incluye a las pacientes o la distribuye en cada uno de esos dos grupos según unos 5 criterios obstétricos. Según la paridad, pues si ha tenido o no hijos, si tiene o no antecedentes de cesárea previa, si ha iniciado o no de manera espontánea la labor de parto, de acuerdo al número de fetos, a la edad gestacional y a la situación o presentación del feto. Entonces, según el número de partos, si la paciente es nulípara o multípara, si tiene una o no o varias cesáreas previas, si al inicio del trabajo de parto ha sido de manera espontánea o ha sido inducida, o si la paciente termina en una cesárea programada, es decir, antes del inicio del trabajo de parto, si la paciente tiene un embarazo único, un embarazo múltiple, si es un embarazo a término mayor de 37 o de 36,6 o menos, y también entonces dependiendo de la situación o presentación del producto. Perdón. Estas son las definiciones de las variables básicas que también se describen en el manual operativo publicado por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, pues se describe que las pacientes nulíparas, aquellas que no han tenido ningún parto previo, las multíparas, uno o más previos, y van describiendo las características que debe tener la paciente para ser incluidas en cada uno de los grupos, de los 10 grupos que le mencioné. Otras variables básicas, estas son las definiciones. Por ejemplo, la paciente que inicia trabajo de parto espontáneo es aquella que pues se puede categorizar o incluir en este grupo. Las pacientes con trabajo de parto inducido mediante métodos como oxitocina, prostaglandinas, etc. Cesárea programada se refiere a cuando la paciente no ha estado en trabajo de parto antes del inicio al área de labor, y se toma la decisión de realizar una cesárea por alguna indicación, producto pélvico, una miomatosis obstructiva, por situación transversa, etc. En cuanto al número de efectos, en cada uno de estos parámetros se van describiendo pues las características que debe tener las pacientes para incluirlas en cada uno de esos 10 grupos. Otras definiciones básicas que aparecen en este manual operativo de la OMS, pues por ejemplo, los embarazos a término de 37 semanas o más, prematuros de 36,6 semanas o menos, como les describía, y así van describiendo o definiendo cada una de las variables que debemos utilizar durante la categorización de estas pacientes. Entonces, estos son los 10 grupos de la clasificación de Robson. Para resumirlos básicamente, en los grupos 1 al 5, se incluyen las pacientes con embarazo a término, con producto en presentación cefálica. En los grupos 1 y 2 se incluyen las pacientes nulíparas. En los grupos 3 y 4 deben incluirse las pacientes multíparas. En los grupos 1 y 3 deben incluirse las pacientes con inicio de trabajo espontáneo. En los grupos 2 y 4 se incluyen las pacientes con trabajo de parto inducido, o aquellas que terminan con una cesárea. En el grupo 5 se debe incluir todas las pacientes con una cesárea anterior, con producto mayor de 37 semanas y paciente igual, multípara. Entonces, en los grupos de la clasificación de Robson, los grupos número 6 y 7 deben incluirse las pacientes con productos en presentación pélvica, siendo el grupo 6 aquel donde deben incluirse las pacientes nulíparas, y en el grupo 7 deben incluirse las pacientes multíparas. En el grupo 8 deben incluirse las pacientes con embarazos múltiples. En el 9 las pacientes con productos en situación transversa o oblicua. Y en el grupo 10 deben incluirse todas las pacientes con embarazos pretérmino de 36,6 o menos y en presentación cefálica, porque ya vimos en cuáles se incluirían las pacientes con presentación pélvica o distosia o situación transversa u oblicua.
Son las características de cada uno de los 10 grupos las que les presento aquí, y hago la salvedad que hay 3 grupos que tienen subdivisiones. El grupo 2, que se refiere al de las mujeres nulíparas con embarazo único, un embarazo a término, presentación cefálica, en las que se ha inducido el parto o se indica una cesárea antes del inicio del trabajo del parto, pues se divide en el 2A, que se refiere a las pacientes con una inducción de su trabajo de parto. En el 2B, la cesárea programada es la que se refiere al inicio, previa al inicio del trabajo de parto. En el grupo 4, de igual manera, se subdivide en 4A y 4B, dependiendo si es un parto inducido o una cesárea programada. Y en el grupo 5, en el que se incluyen, como les mencioné, todas las multíparas con antecedentes de cesárea anterior, también se subdivide en un grupo en el que deben incluirse las pacientes con una sola cesárea previa, y en otro grupo donde se incluyen las pacientes con 2 o más cesáreas previas. Entonces, es definición de las variables utilizadas y cómo deben quedar cada uno de los 10 grupos según la clasificación de Robson propuesta. Es la manera de enrolar, ¿verdad? Es bastante sencilla. Todo esto está descrito en el manual o el protocolo facilitado por la OMS y posteriormente por la OPS. Por ejemplo, una paciente que llega con un embarazo múltiple, ya sabemos que de una vez se debe incluir en el grupo 8. Si no es un embarazo múltiple, es un embarazo único y la paciente y el feto está en situación transversa o oblicua, pues ya sabemos que debe incluirse en el grupo 9. Si es un embarazo único, no está en situación transversa o oblicua, pero está en presentación pélvica, pues, y si es una paciente multípara, ya sabemos que debe incluirse en el grupo 7, si no es multípara, en el grupo 6. Eso en cuanto a los embarazos a término, o embarazos pretérmino, menos 36,6, ya sabemos que todas se deben incluir en el grupo 10, y así vamos entonces incluyendo cada una de las pacientes en cada uno de esos 10 grupos, y ninguna pues quedaría excluida. Lo importante entonces, como les mencioné, de esta clasificación de Robson es evaluar las tasas de cesáreas y cómo podemos incidir en aquellas tasas elevadas, cómo podemos implementar estrategias pues buscando reducir las mismas. Es la utilidad más importante de esta clasificación. En cuanto a Panamá, se busca pues que la implementación se realice de manera progresiva. No encontré básicamente estadísticas o registro de aplicación de esta clasificación en diversas unidades hospitalarias, pero pues por lo menos los datos que pude recabar es que en hospitales del interior se ha iniciado básicamente su implementación por las tasas elevadas también que pueden observarse o que se observan en esos sitios. En la capital, en la ciudad, pues nos falta mucho trabajo por hacer en ese sentido. Este es el registro de las características utilizadas para categorizar a las pacientes según la clasificación de Robson, que consta en el sistema de información perinatal. Pues la información es bastante limitada o escasa, y entiendo que se hace el llamado a un registro adecuado de todas las características del parto, del embarazo, etcétera, de los nacimientos, en el sistema de información perinatal o CITPLOS, para entonces poder trabajar esta clasificación de Robson y poder llevar o describir tasas específicas de cesárea y entonces implementar, pues como les menciono, estrategias buscando reducir las tasas de cesárea. Nos falta mucho por trabajar en este sentido, básicamente en el llenado adecuado de los datos que se requieren en el CITPLOS. En cuanto a nuestra unidad ejecutora, el Servicio de Obstetricia en Ciudad de la Salud, pues les menciono rápidamente que este recuento lo terminé hace poco. Básicamente desde el 8 de noviembre, que fue la fecha inicial o en la que iniciamos labor en esta institución, hasta el 8 de mayo, 6 meses, hemos tenido 1.926 nacimientos vivos, de los cuales el 51.1% han sido mediante parto vaginal, 984, y el 48.9% de los bebés han nacido vía cesárea, el 48.9%. Este es el número que nos llama poderosamente la atención y la causa por la cual nos hemos reunido recientemente, tratando pues primero de conocer nuestra situación en números, en gráficas,
y proceder entonces a plantear las estrategias que nos permitan trabajar en la reducción de este número. Por supuesto, esta es la unidad ejecutora donde se reciben las patologías maternas, las pacientes con patologías maternas, de más alto riesgo, complicadas, etcétera. Es esperado, según el servicio que se oferta, según la instalación de salud, como esta, que haya una tasa de cesáreas elevada, pero cuánto más elevada o hasta qué número es lo ideal o esperado, pues en eso vamos a trabajar, o estamos trabajando más que todo, ¿no? De esas pacientes admitidas en este periodo de 6 meses, pues el 34.7% son nulíparas y la mayoría o el mayor porcentaje han sido pacientes con 1 o más partos. Estas fueron las indicaciones, pues se las presento también para nuestras cesáreas. En un periodo de 5 meses, que fue el que analicé, pues realizamos 764 cesáreas, siendo el diagnóstico de cesárea anterior pues la indicación más frecuente, seguida de las anormalidades en el registro del bienestar fetal, de la frecuencia cardíaca fetal, descrita como bienestar fetal incierto, o la distosia funicular es la segunda causa de nuestras cesáreas. Otras de las causas de aumento en la tasa de cesáreas en nuestros servicios, pues son las pacientes que tienen un proceso de inducción de la labor, un proceso fallido de inducción de la labor. Y las otras causas que se describen pues regularmente son las pacientes que se les realiza cesárea por distosia de presentación, distosia de situación, aquellas en las que se estima un feto macrosómico, entre otras pues condiciones del arresto de la labor de parto, entre otras condiciones inherentes al tipo de paciente que manejamos en esta institución de alto riesgo. Entonces, pues básicamente me falta todavía ingresar datos, pero a manera general, como les menciono, pues según la clasificación de Robson, nuestro grupo de pacientes básicamente se incluyen mayormente en el grupo 5, o sea, aquellas que tienen una cesárea previa, con un embarazo único, igual o mayor a 37 semanas. Es el grupo que más está contribuyendo a la alta tasa de cesárea. Nosotros estamos pues captando pacientes de diversas unidades ejecutoras, de diversas regiones del país, pacientes que por demanda espontánea acuden a nuestra institución. Todo eso ha elevado pues la tasa de cesáreas y básicamente, como les menciono, el grupo 5, aquellas con antecedentes de cesárea anterior, pues es el grupo, según la clasificación de Robson, que más contribuye a nuestra alta tasa de cesáreas. También hay altas tasas de cesáreas en los grupos que describí como 1 y 2, pacientes nulíparas con embarazo a término, con el inicio de labor espontánea. Esas pacientes por diversas razones terminan en cesárea y son las que pude observar que también contribuyen con altas tasas de cesárea, con altos números a nuestra alta tasa de cesárea, perdón. Entonces, lo que buscamos, como les dije, después de la reunión que tuvimos recientemente, es evaluar nuestra situación actual y pues implementar estrategias. Tenemos estipulado la revisión y la implementación de protocolos de atención de cada una de esas patologías más frecuentes o condiciones más frecuentes que hemos observado en nuestro medio y tratar después de ver en cuál podemos incidir. Por supuesto, hay algunas en las que no hay posibilidad de maniobrar. Por ejemplo, aquellas con cesárea anterior no es mucho lo que podemos hacer, aquellas con embarazos múltiples tampoco podemos incidir mucho allí, pero se busca incidir en las pacientes primigestas, esas que acuden con su primer embarazo a término, en presentación cefálica, evaluar los motivos o las causas por las cuales terminan en cesárea y tratar de ver cómo se reduce pues el uso de la cesárea. En los casos de cesárea anterior hay pacientes que acuden en labor de parto, pues se busca también promover el parto vaginal poscesárea. Todo eso tenemos que evaluarlo y para eso queremos implementar algunos protocolos de atención. Por supuesto, nos basamos en nuestras guías nacionales, pero tenemos que adaptarlo básicamente a lo que ofertamos, a nuestra capacidad instalada, etcétera, y ver cómo entonces evaluamos nuestra situación y reducimos pues en verdad la alta tasa preocupante de cesáreas. A manera de conclusión, pues reafirmando que la clasificación Robson es herramienta útil
como les dije, para establecer estrategias para reducir las cesáreas, y lo que se busca es, hasta donde sea posible, según las condiciones maternas y fetales, pues promover el parto vaginal seguro. Y entiendo pues que la implementación en Panamá avanza, no de la manera como se busca o se espera, y para eso se requiere un compromiso institucional, la evaluación constante, las auditorías de los datos médicos, etcétera, y se requiere que sea implementada en todas las instituciones de salud posibles, en la cual se manejan pues pacientes que terminan en cesárea. Es lo que quería presentarles. Fue un honor estar frente a ustedes, y a lo que quieran comentar o contribuir, pues mucho gusto. Gracias.